La intervención que hemos preparado se centrará en una de las dimensiones que a nuestro juicio ha sido de las más descuidadas en los últimos tiempos, sobre todo por la necesidad inminente a nuestro juicio de formación en temas de propiedad intelectual en el contexto de la transformación digital en Cuba y la relevancia que va a adquirir en la vinculación entre las universidades y la empresa, sobre todo desde la perspectiva en que las empresas, los parques y las otras estructuras de interfaz y de dinamización de la transferencia de tecnología puedan aprovechar estas potencialidades en función de transformar una realidad que, reitero, nos parece un poco descuidada desde la dimensión jurídica, pero también desde la dimensión práctica de la transferencia de tecnología y conocimiento. En los próximos minutos hablaremos de algunas cuestiones que pueden parecer básicas, rudimentarias, pero que son esenciales y requeridas para dar el salto que se necesita en el contexto de la transformación digital en Cuba y del rol que debe desempeñar la propiedad intelectual como herramienta transversal. Como punto de partida hemos preparado quizás algunas interrogantes que pueden dar una idea de la relevancia que puede tener este contexto. Primero, ¿cuánta propiedad intelectual se identifica en la universidad? ¿Cuánta propiedad intelectual es relevante en el contexto de ciencia e innovación? Y de hecho, cuánta propiedad intelectual se genera constantemente en la generación de programas y aplicaciones informáticas, de base de datos y otras figuras o formas de creación intelectual que pueden o no encuadrar en las modalidades tradicionales de protección, pero que a la postre se convierten en información valiosa en función de la actividad económica y empresarial que reflejan. Bueno, la propiedad intelectual es muy polivalente, o sea, hay muchos enfoques desde los cuales se aborda, o como activos en el contexto empresarial, o como derechos de propiedad intelectual en el contexto de posicionamiento en una relación jurídica o en un negocio jurídico, y en el contexto de gestión o management que se aborda también como una visión ampliada o como sistema. Bueno, lo cierto es que a nuestro juicio la propiedad intelectual se desvela o se devela como una herramienta transversal que va a ser un medio y fin al mismo tiempo en función de que, explico, a través de la obtención de un derecho de propiedad intelectual, que va a ser un medio para transferir tecnología, se va a convertir también en la finalidad de muchos modelos de negocio a la hora en que usted base su modelo de negocio en la generación y en la comercialización de ese derecho de propiedad intelectual. Lo cierto es que se trata de bienes intangibles, de bienes inmateriales protegibles con derechos exclusivos y que en el ámbito universitario y en el ámbito de conexión de las universidades con las empresas interfaz o dinamizadoras de la transferencia de tecnología pueden tener un rol vital o relevante. Bueno, para enfocar este tema, lo primero sería identificar la propiedad intelectual que se genera en estos contextos. La propiedad intelectual no ya como sistema de gestión, sino como creaciones intelectuales que son tutelables o protegibles por la forma y el contenido que se generan y que el ordenamiento jurídico, la legislación, genera algún tipo de derecho o de forma de protección. Creo que para el contexto en el que estamos está claro que los programas informáticos, las aplicaciones informáticas, las bases de datos que tienen un reconocimiento especial de protección a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de derecho de autor, la ley 154 del año 2022. Este reconocimiento específico, sui generis particular que tienen dentro del contexto de derecho de autor hace que se toma en consideración las características particulares de esta forma de creación intelectual. Pero no basta o no acaba la propiedad intelectual con la protección que puede ser asimilable a la que confiere el derecho de autor para los desarrolladores, para los programadores en sentido general y para los productores, que es con la terminología con que se refleja la norma. Bueno, hay otras soluciones o creaciones intelectuales que pueden convertirse siempre y cuando tengan una relación directa con las invenciones como soluciones técnicas en cualquier sector o campo de la tecnología y se apliquen mediante sistemas informáticos, pueden obtenerse una protección. Es lo que se llama invenciones o patentes de software. En este caso, se vienen dando a nivel mundial grandes saltos en cuanto a la determinación de la protección de los resultados. Aquí hago una aclaración, siempre y cuando los creadores sean una persona natural, o sea, una persona física humana, no inteligencia artificial, no los sistemas creando los resultados, sino que haya una intervención humana y no final, sino inicial en el contexto de generación de resultados. Bueno, el sistema de patentes, en este caso, viene ofreciendo soluciones importantes para la protección de las creaciones intelectuales que se generan.
Otras modalidades que a veces son un poco descuidadas y desatendidas desde la solicitud de protección están en el ámbito de los dibujos y modelos industriales. Pongo, por ejemplo, las interfaces de usuario y las interfaces de los sitios web que encuentran las cuestiones visuales, estéticas, ornamentales, protección en el ámbito del diseño como dibujo industrial en este caso, y es posible solicitar este nivel de protección ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial en Cuba u otras autoridades nacionales que se encarguen de conceder este tipo de derechos. Por supuesto, finalmente los signos distintivos, que los signos distintivos en el contexto de ciencia e innovación a nuestro juicio no serían en sí mismos el fin, sino que en este caso sí serviría como un medio para identificar un producto, un servicio, una actividad, y en ese caso poder diferenciarlo respecto a otros productos informáticos en este caso. Y el plus de los nombres de dominio que tienen una función distintiva importante, que por el contexto en el que se mueven las creaciones en el medio digital también pueden ser relevantes. Con esta panorámica general sobre la diversidad de tipos de creaciones intelectuales que pueden aportarse, yo creo que se invita a reflexionar sobre si los sistemas internos de propiedad intelectual, tanto de las universidades como la forma en que las empresas de interfaz abordan las cuestiones de transferencia de tecnología, toman en consideración todas las potenciales formas propias del ámbito de la generación de resultados informáticos que se están aportando por nuestras universidades. Yo llamo la atención sobre este tema porque quizás es una preocupación más allá de que se convierta en un indicador de ciencia o en un número a la hora de revisar la actividad de transferencia de tecnología que pueden realizar las empresas, sino para tratar de buscar una cobertura amplia y una protección a partir de la creación de ese derecho exclusivo en un resultado que se genere que puede valorizarse a través de la transferencia de tecnología y conectar esta protección primaria de los derechos de propiedad intelectual con un reforzamiento de la posición tanto de la negociación en un acuerdo para buscar con un determinado cliente un modelo de negocio como en el valor final que pueda tener el producto que entra al mercado. Yo creo que estas son preguntas y cuestiones que son esenciales, que no todas se responden desde los aspectos eminentemente jurídicos, pero sí van desde este tema de la propiedad intelectual y trascienden a las cuestiones de transferencia de tecnología y conocimiento. Bueno, este tema creo que otra de las cuestiones que deberían tratarse en estos minutos que he compartido con ustedes sería lo de la diferenciación entre los sectores de protección. Este tema yo creo que a la hora de buscar una protección integral de las creaciones intelectuales que se generen en el contexto digital debe abordarse en su integralidad. Todas las figuras o formas que desde derecho de propiedad intelectual, desde los derechos de propiedad intelectual pueden proteger determinados elementos de esas creaciones intelectuales. Ya habíamos hablado del derecho de autor y la asimilación teórica que ha tenido con la obra literaria en el diseño jurídico de la tutela, pero el sistema cubano se ha transformado o ha existido como un sistema sui generis. No basta con buscar la protección, por ejemplo, del manual de usuario que usted presenta por el registro ante el Centro de Derecho de Autor y que obtiene el registro facultativo, sino que ese registro facultativo es además requerido para para tener el registro de comercialización que finalmente permita poner el software la creación intelectual digital en informática en el contexto del mercado. Yo creo que esto es un tema que habla de la característica sui generis del sistema cubano. Por otra parte, se invita a la ampliación de las opciones de protección, la utilización efectiva de los dibujos y modelos industriales como figura que protege aspectos que están vinculados con toda la interfaz de usuario, la visualidad que se aporta y esto complementarlo con la protección marcaria que se puede conferir. Y finalmente, pongo de relieve una cuestión que sería la protección de la información no divulgada y su relación directa con la competencia leal, en un contexto en el que deben buscarse todas las cláusulas o medidas que garanticen la confidencialidad de cierta información, la confidencialidad que va incluida incluso en acuerdos de no divulgación que deben ya irse incorporando como cultura tanto en los contratos de trabajo, porque no es un secreto que hay una movilidad entre el sector público-privado en el ámbito de la producción de software, de la generación de este tipo de resultados y que deben buscarse los resguardos pertinentes para que cada una de las partes garantice la protección de la información. Creo que con estos rudimentos podemos
dar una panorámica general sobre la relevancia que tiene la propiedad intelectual en el contexto de la transferencia de tecnología en el entorno digital en Cuba y que pueden ser un punto de partida para profundizar y ganar en aspectos que pueden transformar y aprovecharse en la realidad y en el contexto cubano. Agradezco la oportunidad de participación en este panel, agradezco al Congreso, la Convención y Feria Internacional la posibilidad de reunir a expertos en los temas de propiedad intelectual para ir también sentando las pautas de cómo contribuir y colaborar al perfeccionamiento en Cuba de esta cuestión. Muchísimas gracias.